No difundirás rumores falsos, ni echarás una mano a los malvados para dar testimonio falso. Éxodo 23:1. No le des compartir o share a noticias que no te constan que sean verdad. 2019, año del renuevo. Le permita germinar, crecer y llevar mucho fruto delante de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hoy les quiero hablar de la libertad. Y me voy a basar en este verso de Lucas 4, de los versículos 18 al 19, en donde miramos a nuestro Señor Jesucristo llegar a la sinagoga y Él se para un día ahí y empieza a recitar estos versos que recibe de la mano de aquel que le dio los rollos, que él abrió en ese momento. Usted sabe que en ese tiempo no tenían Biblias como nosotros las tenemos ahora, empastadas, sino que eran rollos en los que ellos leían los versos de la Biblia. Entonces él desenrolla aquellos versos y empieza a decir estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y aquí empieza el Señor a dar un perfil del trabajo al que Dios lo ha enviado a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, Dios me envió para sanar al que estaba quebrantado de corazón y para pregonar libertad al que está cautivo. Y eso quiero que se nos quede: pregonar libertad al que está cautivo, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y luego en los versos 20-21 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dando a entender con esto que el papel y la labor, el perfil de trabajo de él es traer libertad a su pueblo. Él vino a pregonar libertad a los, ¿quién se recuerda? Cautivos. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir al Señor? Cautivos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, yo te quiero presentar esta parte acá, en donde dice Canaán, libertad. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le da Canaán al pueblo de Israel, y como bien sabemos, estas cosas, dice en 1 Corintios 10:11, lo que decía Paulita mientras ministraba las ofrendas, las cosas que le pasaron al pueblo de Israel fueron un ejemplo para nosotros. Quedaron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado el fin de los siglos. Eso está en 1 Corintios 10:11. Este esquema que usted ve acá, donde se ve la hoja vacía, me va a servir, y me gustaría que los que están apuntando la dibujaran sin el versículo. El versículo solo era para yo recordarme exactamente cómo decía el verso. Entonces, quiero que usted se ubique allá, en Canaán. El plan de Dios para el hombre, nuestra condición inicial, nuestra forma básica, es vivir en libertad. Una vez nosotros entendamos esto, vamos a ser libres. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la forma básica del hombre? Vivir en libertad. Nunca dentro del plan de Dios fue que nosotros estuviéramos presos, oprimidos, que tuviéramos cepos, que tuviéramos cadenas, que tuviéramos ataduras, ligaduras. No, el plan de Dios para nosotros es que seamos libres. Él formó al hombre para que fuera un ser libre. Entonces, si alguien viene y te dice: es que yo no puedo salir de la esclavitud, del alcoholismo, pero ¿por qué no puede? Si tu naturaleza es ser libre. Tú debes buscar tu forma inicial, esa libertad a la que Dios te llamó. Entonces viene el Señor y en figura, porque todo lo que vivió el pueblo de Israel es figura para nosotros, le entrega a Abraham una tierra de libertad. Y le dice: ven para acá, Abraham. Recuérdese que esto fue antes de que existiera Israel como nación.
Y le dice, hasta donde miran tus ojos, todo es tuyo. Para ti y para tu descendencia para siempre. Y usted sabe que en Gálatas 3:7 que dice que nosotros somos hijos de Abraham por fe. Porque Abraham no era israelita. La nación de Israel se formó de los bisnietos de él, de los 12 bisnietos de él. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. No estoy diciendo con esto que somos israelitas, a eso me refiero. Estoy diciendo que somos hijos de Abraham por fe. Gálatas 3:7. Y muestra las promesas de él. Entonces viene Dios y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Esa tierra es tuya. Pero viene el Señor y nos dice y nos confirma, a libertad fuiste llamados. ¿A qué fue llamado el pueblo de Dios? A libertad, y nadie te puede a ti quitar esa verdad. A libertad fue llamado el pueblo de Dios. Solo no uses esa libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor unos a otros. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Vino una hambruna y dirigieron sus pasos hacia Egipto. Éxodo 1:13 nos deja relatado cómo los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo, dice, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Aquel pueblo que Dios había destinado que viviera en libertad, ahora estaba bajo la mano de un opresor llamado Faraón. ¿No es lo mismo que nos sucedió a nosotros? Que estuvimos cautivos en Egipto, el mundo, bajo la opresión de Faraón. Entonces aquí en el esquema, haga una flecha, me pasé una, quiero yo, ahí está. Haga una flecha y diga, de la libertad a la cautividad de Egipto. Porque todos los que hemos venido a Cristo estuvimos cautivos en Egipto. ¿O no? Y cambia nuestra condición. Y aquellos seres que fueron diseñados por Dios para vivir en libertad, de repente se ven cautivos en Egipto. Abrazados, amarrados, enraizados mentalmente, si usted quiere, y físicamente a las costumbres del mundo. Pero por eso vino Jesucristo a pregonar libertad a los cautivos. Me gusta mucho la figura de que éramos seres de luz antes de la caída de Adán. Luego nos hacen una transfusión y nos quitan al caer el hombre en pecado, nos hicieron una transfusión, nos sacaron la luz y nos dan sangre y nos volvemos del reino animal y caímos un escalón en la escala. Y ahora viene Jesucristo y dice, yo soy la luz, y Él viene a que recuperemos esa condición. Me gusta mucho hablar de eso, pero ahorita ando loca con esto. Éramos hombres libres y caímos esclavos, y a eso vino nuestro Señor también. No solo a convertirnos en seres de luz, sino a pregonar que nosotros somos libres, que estábamos cautivos y que Él nos va a hacer libres. Entonces viene el Señor en Éxodo 3, de los versos 7 al 8, y dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Créame que estar en el mundo es aflicción, que estar en el mundo es angustias, que estar en el mundo es cadenas. Y el Señor dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, escuché su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, pero Jesucristo descendió a liberarnos de mano de los egipcios y nos sacó de ese lugar y nos quiere llevar de regreso a la libertad a la que nosotros tenemos derecho por ser hijos de Él. Aquella tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Entonces está la parte en donde somos liberados, y esto es algo que muchos de nosotros no entendemos, pero el día que usted aceptó a Cristo, usted sufrió una liberación. Aunque no haya vomitado, aunque no haya hecho ruidos extraños, ese día el Señor nos rescató de Egipto y nos liberó. ¿Y qué es una liberación? Una liberación es la acción de una fuerza externa que llega para interrumpir lo que tú estás viviendo
condición y sacarte de esa condición. A mí se me imagina algo así como cuando, me voy a inventar una película gringa, ¿sí? Entonces, tienen unos rehenes de guerra allá en el Sahara. Entonces vienen los gringos y dicen, no pueden quedarse nuestros compatriotas en aquel lugar y arman un plan completo y entran a aquel lugar y descienden en helicópteros, qué sé yo en qué, y encuentran a los cautivos que son norteamericanos y los rescatan, ¿sí? Y los sacan. Esa es la liberación, es la acción de una fuerza externa que llega para interrumpir la cautividad de alguien, de las condiciones que le afectan. Entonces tenemos aquí dos cosas. Está la libertad, a la que tú por naturaleza fuiste diseñado para ella, y está la liberación, que es el primer paso que da una persona de regreso a su libertad. Nosotros vamos de regreso a nuestra libertad, que es nuestra condición natural. ¿Cómo queda la persona después de que se da la liberación? Libre. Y en ese momento se da el milagro. Y en ese momento somos libres. Libres de un opresor llamado Satanás. La Biblia dice que cruzando el pueblo de Israel el Mar Rojo, que es figura del bautismo en agua, Faraón quedó sepultado en aquel lugar. Faraón ya no está para molestarnos, que el Señor lo reprenda. Pero tenemos un pequeño problema. Cuando aquel contingente de la nación norteamericana llegó al Sahara y vino y rescató a aquel grupo, ya lo tenían con ellos, eran libres, aleluya, y levantan las manos y dice, somos libres, y de repente caen en Estados Unidos. ¿Así es? No. Libres del opresor, pero lo que tienen enfrente es el desierto. Porque nadie puede saltar de Egipto a Canaán sin atravesar antes el desierto. Y ahí es donde más cuidado tiene que tener el cristiano. Cruzar el Mar Rojo y atravesar el desierto es cosa ardua. Libertad, liberación. Y libre es el estado en el que la persona queda después de su liberación, pero este es el estado intermedio entre la liberación y la libertad, es la condición, ¿verdad? En la que uno queda. Podría decir, puse aquí en una minota, que es la condición a la que más cuidado debemos prestar, porque es una frontera que los cristianos, dice, se demoran en cruzar. ¿Cuánto tiempo se tardó el pueblo de Israel en atravesar el desierto? 430 años. ¿Así fue? 400 años fueron, perdón, sí, estaba ahorita confundiendo la doctrina. ¿430 o 400 años? ¿Quién sabe? 430 años. Yo creo que por aquí tengo el versículo apuntado, vamos a ver. 430. En este momento, óigame, libres del opresor, pero no libres de la opresión. Y eso es lo que no hemos entendido. Porque cristianos perseguidos por la opresión sobran. Y usted dice, pero ¿por qué yo si yo soy cristiano? Si ya fui rescatado por Moisés, figura de Cristo. Si ya salí de Egipto. Por lo que hay en nuestra mente. El desierto es para purificar lo que hay en nosotros, el acomodamiento que traíamos de Egipto, el acondicionamiento que traíamos de Egipto, porque el acondicionamiento es una costumbre. Cuando venimos de Egipto, después de haber sido liberados por Moisés, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Traemos aspecto de egipcio, traemos caminar de egipcio y traemos pensamientos de egipcios. Y entonces vienen ellos y dicen, ay, mejor nos hubiéramos muerto en manos del Señor allá en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne.
A mí me gustaba más cuando era carnal. A mí me gustaba más cuando le daba rienda suelta a mi carne. Allá en el mundo yo hacía lo que yo quería. Mejor me hubiera matado el Señor cuando no era cristiano, pero ¿quién va a decir eso, hermanos? Esa es una batalla en la mente. ¿Cómo podemos decir mejor me hubiera matado el Señor cuando yo no era cristiano allá en Egipto? Eso implicaría que no habría salvación eterna. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues ¿sabes qué? Nos trajiste, nos liberaste. ¿Para esto nos liberaste, Señor? Para traernos al desierto a matarnos de hambre con toda la multitud. ¿Cómo se manifiesta la opresión en el pueblo de Dios? En su deseo de regresar a Egipto. Faraón ya no puede hacerle nada, pero la costumbre que uno tiene de vivir en Egipto es la opresión que uno lleva con uno. Dice la Biblia que hubo egipcios que se fueron con ellos y que esa gente extranjera, y en algunas versiones dice de la chusma, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ay, Dios mío, ¿quién nos diera ser carnales otra vez? Nos acordamos del pescado que nos comíamos en Egipto de balde, y de balde significa gratis. O sea, ellos no estaban en sus cabales, no se les había revelado a cabalidad cómo era su condición allá. Eran esclavos y pensaban que lo que les daban de comer era gratis. Nos comíamos aquel pescado gratis, allá teníamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestro espíritu dice ahí, ¿cuál es la que nos juega rudo? Cuando Cristo viene al humano, eso lo deja ver Romanos, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo entran en nosotros y le dan vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Es el espíritu suyo el que tiene hambre de la palabra. Es el espíritu suyo el que quiere venir a adorar al Señor. Pero la Biblia dice que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y la carne es la suma del cuerpo más el alma igual a la carne. Nosotros somos carnales cuando queremos hacer lo que nuestra alma dicta. ¿Quién es la que nos mete en líos? El alma. El alma es la que está suspirando por su cigarrito de Egipto. El alma es la que está suspirando por su traguito. El alma es la que está suspirando por su concierto mundial, todo mundialote ahí. Ay, Dios, y de paso que son los que a mí me gustaban, hombre. Dice, y ahora el alma se seca. Sí, qué bueno que el alma se seque. Qué bueno sería que el alma se secara y que el espíritu tuviera más fuerza y esa persona, en vez de ser almática, fuera espiritual. Pues nada hay sino este maná. ¿Y sabe qué era el maná? Cristo mismo. Porque él dijo en Juan 6:32, de cierto te digo, nos dio Moisés el pan, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre nunca, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo puse una nota aquí, la razón por la que muchos no caminan hacia su libertad es porque deciden permanecer en el estado de libre, solo siendo cristianos nada más, lamentándose de haber salido de Egipto porque tienen la vista corta. No se dan cuenta que ese maná no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuántos aquí ya fueron libres del opresor? Ahora tenemos que ser libres de la opresión, y por eso es que menciona 2 liberaciones en el versículo inicial. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, pero también a poner en libertad a los oprimidos. Y así es que hoy toda opresión se va en el nombre de Jesús. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El versículo dice en Juan 8, 34, 36, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado
esclavos del pecado. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que nosotros hemos dado en decir que somos libres porque salimos de Egipto, pero no somos verdaderamente libres hasta que seamos libres de la opresión. Y esa opresión viene cuando nosotros insistimos en adaptarnos al mundo, cuando ya no estamos en el mundo. Romanos 12:2 nos deja ver que esa opresión tiene su raíz en lo que nosotros pensamos. ¿Qué era lo que tenía en problemado el pueblo de Israel? Que ellos estaban suspirando pero que habían dejado atrás. Yo creo que esta noche es una noche de definición. Una noche de atravesar esa frontera de no retorno y decir yo no regreso. No tengo nada que regresar allá atrás. Pero también vamos a tener una batalla en la mente. Porque la mente o es un taller de Dios o es un taller del diablo. Y hoy es tiempo de darle nuestra mente a Dios, porque aquí dice, no se adapten al mundo. ¿Le está hablando a inconversos o a cristianos? Transfórmense mediante lo que piensan. Transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si tú no estás viviendo lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, tú tienes que transformar lo que tú piensas, porque ahí está el problema. ¿Cómo voy a hacer yo para transformar mi mente, hermano? ¿Sabe esta palabra transformación? Cuando uno busca en el griego, en el original que fue escrito el Nuevo Testamento, dice metamorfosis. La metamorfosis es cuando un cuerpo cambia su estructura a una cosa distinta, como aquel gusano que se mete en el capullo y de repente se convierte en mariposa. Ese gusano sufrió una metamorfosis. De ser un rastrero se volvió un volador. Es decir, de ser terrenal se hizo espiritual y voló. Nosotros, dice la Biblia, tenemos que sufrir esa transformación, esa metamorfosis. Pero no se va a dar si usted no cambia lo que piensa, porque eso es lo que dice ahí. No se adapte a las cosas de este mundo, va a tener que sufrir una metamorfosis si renueva su mente. Cuando eso pase, entonces usted va a conocer la voluntad de Dios para usted, que es buena, aceptable y perfecta. ¿No dice la Biblia gusanito de Jacob a nosotros? Entonces sí somos gusanitos. Pero es tiempo de tener alas, porque el arrebatamiento no se va a dar aquí en la tierra, se va a dar allá en los cielos. Que nos broten alas como de mariposa para irnos con el Señor. ¿Cómo hago, pastora, entonces, para dejar de pensar como pienso? Porque sigo suspirando por los ajos, las cebollas, los pescados, los puerros, los melones de Egipto. ¿Qué hago? Mi alma quiere carne. Pues, con la palabra. Juan 8:31-32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces se les va a revelar la verdad. Y esa verdad les va a traer liberación. Ya no es la liberación de haber salido de Egipto, porque estos judíos ya eran cristianos. Dice ahí que estos judíos ya habían creído en Cristo. Ellos ya eran cristianos, pero Dios les estaba extendiendo la mano y les estaba ofreciendo otro tipo de liberación, una liberación que se estaba generando en la mente de ellos a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a traer liberación a tu vida? Lo que tú conoces de la palabra. Lo que a ti se te revele de parte de Dios, esos remas que te liberan, que tú dices: Dios mío, ¿por qué yo había leído esto y nunca lo había entendido así? Y lo puedes aplicar a tu vida. Si tú permaneces en la palabra de Dios, vas a conocer la verdad de Él y vas a ser libre, verdaderamente libre. Entonces aquí venía una pugna. Romanos 7:22-24, el apóstol Pablo tiene una lucha dentro de él mismo. Según mi hombre interior, es decir, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros. Y esa ley que está en mis miembros se revela contra la ley ¿de dónde? Entonces, ¿dónde es la batalla? En la mente. Esa ley de la mente me lleva cautivo a la ley del pecado. Porque la persona en su ser interior con su espíritu anhela lo de Dios. Anhela la santidad, anhela la adoración, anhela la palabra, anhela la oración, anhela la alabanza, anhela el ayuno. Pero la mente está pensando tonterías, está pensando en el pescado, está pensando en los puerros, está pensando en los melones, en las ollas de carne, en lo que dejó atrás. Y eso, dice, me lleva cautivo. Ya soy libre, ya no soy egipcio, ya me liberó Jesús de allá, yo ya soy cristiano, pero sigo cautivo en la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Con qué batallas tú? ¿Qué es lo que a ti todavía te llama atención de ahí atrás? Esta es noche de definición. Esta es noche de atravesar la frontera del no retorno. Yo te reto a que le des una oportunidad a Dios de conocerlo así como Él te está llamando esta noche. No te vas a arrepentir de dejar el pecado atrás. Hay gran galardón para el que dice, no, yo no me voy a arrastrar como gusano. Yo voy a sufrir la transformación, yo quiero alas de mariposa. Y aquí me menciona una cosa interesante que es la ley en los miembros. Y esta ley en los miembros se adquiere cuando uno hace el mismo pecado repetitivamente. Si una persona roba y roba y roba, esa persona ya tiene un demonio de robo en las manos. Si esa persona mira pornografía y mira pornografía y mira pornografía, necesita liberar sus ojos. Si esa persona chismea y chismea y chismea, le deberíamos de liberar la lengua. Y cuando eso es en la mente, ¿quién toma el control? Quiere decir que aquel pueblo que salió de Egipto, igual que nosotros, y que va atravesando el desierto con vicisitudes, con dificultades. En Deuteronomio 8 hay un verso en donde el Señor nos deja ver que Él pasó al pueblo de Israel por por el desierto, igual que lo hace con nosotros, para ver lo que había en sus corazones. Y te hice pasar hambre, dice, y te hice pasar sed, y te hice pasar tal cosa y tal otra para ver qué había en tu corazón. ¿Sabe? El revés que viene después de la liberación que sufrimos al salir de Egipto y volvernos cristianos es para ver qué había en tu corazón. ¿Será que Dios no sabe qué hay en nuestro corazón? Los que no sabemos somos nosotros. A la hora de arrancar ocote es donde se decide quién somos realmente, donde se evidencia quiénes somos. Pero ahí hay un montón de cristianos que dicen, ay no, pastor, ya no. Ay, es que a mí me iba mejor cuando no era cristiana. El desierto es para evidenciar qué hay en tu corazón. El desierto es para ver si tú estás dispuesto a seguir lo que has aprendido de la Escritura o no. Es un examen. Es una prueba. Y tenemos que pelear contra esa voz del enemigo, porque el opresor ya no está, pero la opresión de él sigue. Nos dejó programaditos desde que estábamos allá atrás en Egipto. Y ahí están los espíritus de los demonios tratando de fastidiarnos la vida todos los días, todos los días, todos los días. Y nosotros necesitamos liberación. Necesitamos que esa ley en los miembros sea echada afuera en el nombre de Jesús. Porque tú tienes derecho a tu libertad. Dios te diseñó para vivir en libertad. Una cosa muy importante que Dios nos va a pedir es que saquemos a la chusma de nuestra vida, a los extranjeros que se vinieron con nosotros
Ya le leí el versículo, ¿verdad? Miren lo que dice estos versos, este verso en diferentes versiones. Primera de Corintios 15:33. No os dejéis engañar. Las malas compañías van a corromper las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer, aunque nos duela, es cortar ciertas relaciones. Lamentablemente, para algunos, ¿verdad? Porque aman mucho a sus amigos, pero esos mismos amigos son los que te están echando a perder. Porque tú estás intentando con todo tu corazón volverte un ser espiritual, pero lo que ellos hablan te regresan a la carnalidad. Pero lo que ellos hacen te regresan a Egipto. ¿Sabe cómo dice esta cita de 2 de Pedro 2:19? Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. ¿Sabe cómo se me imagina esto a mí? Yo hablando con las Déboras, en ese momento el Señor me ilumina y me da este ejemplo. Esto es como que un niño ha crecido en la iglesia toda la vida, o una niña, y ha sido hijo de cristianos, y lo único que conoces en los domingos es ir al culto y adorar a Dios y tocar un instrumento, danzar o qué sé yo, cantar al Señor. Y sus amigos le dicen el bobo o la boba. Sí, está bien, así le dicen. Pero esa persona es libre. Esa persona está viviendo en libertad. Aquellos que están cautivos en el mundo, porque van a las discotecas, porque van a los conciertos, porque van a las drogas, porque van al alcohol, porque van al cigarro, le dicen, a vos tus papás no te dejan ser libre. Les prometen libertad, mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Venite un día con nosotros y te vamos a demostrar lo que es ser libre. Sí, dice el otro. Y regresa, mamá, en la tarde con sus cadenas, sus cepos y sus grilletes. Ya regresé. Porque uno es esclavo de lo que lo domina, dice esta cita en otra versión. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, si se da cuenta es del mismo tema, por el conocimiento de Jesús, de nuevo, eres enredado en esas contaminaciones y vencido. Tu condición postrera va a ser peor que la primera. Entonces yo puse una nota aquí. Dios espera que su pueblo camine nuevamente hacia ese estado total que alcanza la persona al no permitir que los hábitos de Egipto, es decir, el mundo, influencien su vida. Hoy le decimos no a la influencia del mundo. Hermana, pero eso implica que yo tome decisiones bien, ¿cómo se diría? Drásticas. Sí, mi amor, pero yo ya lo hice y nadie se murió. La única que se murió de amor fue la niña de Guatemala. Pues hubiera sido mejor, continúa diciendo el versículo, para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Le sucedió a ellos según el proverbio verdadero, que el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Así mira Dios al cristiano que regresa a los hábitos del mundo. Te mira tragándote tu propio vómito. Perdone que sea tan gráfica, pero yo no lo digo, lo dice ese versículo y si quiere pelearse con la Biblia. La humanidad se encuentra esclavizada bajo la potestad de un faraón llamado Satanás y se mueren del hambre por hacerte a ti regresar ahí. Y que tú regreses a la esclavitud que ellos tienen. Pero vosotros, dice la Biblia, a libertad fuisteis llamados. Tu naturaleza es vivir una vida libre, libre de esclavitud, libre de pecado, libre de opresión. El primer paso que nosotros tenemos que dar para recuperar nuestra libertad es reconocer que fuimos creados para habitar en libertad. Dios nos está haciendo un llamado a caminar en esa libertad.
Nosotros vamos de regreso a nuestra libertad. Así que nadie me venga a decir a mí en ministración, hermana, yo no puedo dejar esto. Tonterías. Es en tu mente nada más que no lo puedes dejar. Tú estás diseñado para vivir en libertad. Y el pueblo de Dios tiene que regresar a esa libertad. Gloria a Dios. Vayámonos un poquito atrás en la historia de Abraham y vamos a ver a Adán. De la misma manera que Dios le había entregado a su pueblo a través de Moisés una tierra de libertad, aquí sería buena, ancha, que fluía leche y miel. También Dios había creado al hombre originalmente para vivir en libertad en el huerto del Edén. Génesis 2:16 dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, mira, ven para acá, de todo árbol del huerto puedes comer. Repito aquí mismo concepto, la libertad es la forma básica en la que Dios creó a la humanidad. Adán tenía esa libertad. Libertad de movilizarse, libertad de nombrar a los animales, según Génesis 2:20, libertad de reproducirse, libertad de plantar, de labrar, según Génesis 2:15. Y le dijo en el 2:16-17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Entonces él tenía libertad, pero no tenía libertad para violar la ley de Dios. Dios, dice la Biblia, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿qué probabilidades tenía Adán de desobedecer? Habían millones de árboles para acercarse a ellos. Los podía tocar, podía comer de su fruto, pero Dios le había dado la libertad de escoger. Una de las cosas que ha perdido la humanidad en la actualidad es la libertad de escoger, desde que cayó Adán. Nosotros todavía tenemos esa libertad. Dios te está dando a ti la libertad de elegir. Pero no uses, dice Primera de Pedro 2:16, esa libertad como pretexto para la maldad. Nuestros cuerpos fueron diseñados para que en ellos habitara el Espíritu Santo. ¿Cómo iba Dios a darnos un ser tripartito que fuera diseñado para estar en esclavitud si el plan era que dentro de nosotros estuviera el Espíritu Santo? ¿No sabéis, dice 1 Corintios 3:16, que sois el templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios habita en vosotros? En el 6:19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hoy nos está llamando Dios a entregarle un templo libre de contaminación. Estamos hablando de libertad hoy. Y el Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:22-23, absténganse, por favor, de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, empezando por el espíritu, el alma también y hasta el cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible significa sin llamada de atención. Irreprensible, me dijo un día un hermano, y no se me olvida ese ejemplo, es un sartén que tiene adentro, así se lo imaginaba él, es un sartén que tiene adentro aceite y está hirviendo y no tiene mango de dónde lo agarren. Así es el que está irreprensible, no tiene cola que le machuquen, no tiene el diablo de dónde agarrarlo. Irreprensible. Y Dios nos está diciendo que lo elevemos a ser irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Y si Dios no nos va a poner enfrente algo que no podamos alcanzar. Yo puse aquí una nota, el Espíritu Santo ya se moviliza en nuestro espíritu desde el momento que somos cristianos. Ahora dale lugar de que se movilice también en tu alma y cuerpo. Dale una libertad completa.
Esa libertad es un proceso que debe alcanzar todas las facetas de nuestro ser tripartito. Por eso es que sí pueden haber cristianos con influencias de espíritus. Y hay iglesias o hay doctrinas donde dicen que no puede ser porque no puede habitar el Espíritu Santo y otro tipo de espíritus en el mismo templo. Pero lo que pasa es que cuando entra el Espíritu Santo a nosotros, a nuestro ser tripartito, entra a lo más interno tuyo, que es el espíritu, y todas las alimañas que hay ahí se tienen que ir, pero se alojan en alma y cuerpo. Y por eso es que a veces sí hay que liberar a la gente, aunque sea cristiana. Pero hoy el Señor nos está diciendo que nos presentemos delante de Él irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, y que le cedamos esa liberación a nuestro ser tripartito para que el Espíritu Santo se movilice con libertad en todo tu ser. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor para liberar al pueblo de Israel? Una confrontación de poderes. Eso todavía se da en la liberación. El Señor le habló, dice Éxodo 7:8, y vamos a leer hasta el 12, a Moisés y a Aarón, y les dijo, cuando Faraón les hable y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado, y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos, porque el poder de nuestro Dios devora cualquier otro poder. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber una confrontación de poderes siempre que hay una liberación. La orden de Dios es que ya estamos libres de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Colosenses 1, de los versos 9 al 13, dice, sed llenos de conocimiento, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, hoy el Señor nos dice en Gálatas 5:1, estén firmes. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque el Señor es espíritu, dice 2 Corintios 3:17, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo le quiero pedir a los hermanos de la alabanza que pasen y quisiera ministrarles un resumen de lo que he venido diciendo hasta acá. Es el día que salimos de Egipto fuimos liberados, ciertamente que sí. Fuimos liberados de Faraón, que era nuestro opresor, pero mucho del pueblo de Dios está batallando con opresión. Y hoy tenemos que ir delante del único que nos puede liberar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice esta cita del principio, Él vino, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Es la segunda faceta de tu liberación. Y esa opresión se puede manifestar de tantas formas. Se puede manifestar en alguien que te está oprimiendo. Se puede manifestar en alguien que constantemente está alimentando tu mente de pensamientos que no son de Dios, con todo lo que te dice. Se puede manifestar en tus propios pensamientos,
que son generados una y otra vez para atormentarte. Se puede ya estar manifestando en espíritus que quieren molestarte. Y yo quiero pedirle al pueblo que tiene esa necesidad hoy que pase al frente. Y que le tomemos la palabra hoy al Señor. De que Él vino a poner en libertad a los que están oprimidos. Tú tienes derecho a ser libre de toda opresión.